8:34, estamos de vuelta en nuestro clave Morse de día viernes 24 de noviembre, cielos despejados en Santiago de Chile, va a ser mucho calor, así que hidrátense, cuídense, échense bloqueador, chiquillos. ¿Tú eres persona fría? ¿Tú eres persona de frío o de calor? ¿Qué crees? Tú de calor. Absolutamente, el invierno me hace daño ese color de cielo. Yo soy de calor así como de lagartija, esa cuestión como que te pegue el sol todo el día y me gusta como una costra de sal en la piel. Oye, ojo con eso, ¿eh? Te voy a contar una incidencia. Yo este año ¿veis ese parche que tengo ahí? Que te tuviste un... Carcinoma, cáncer a la piel, así que hay que tener muchísimo cuidado con el sol, chicos. Usen bloqueador, chequéense los lunares. Ya, estamos ya conectadas con Paulina Jerez, que es abogada asociada de CPA Legal, experta en compliance. ¿Cómo estás, Paulina? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo soy mucho más como experta, pero bueno, gracias. Buenos días a ti. Oye, bueno, siempre estamos aprendiendo. Nos vienes a contar un poco sobre una nueva ley de delitos económicos y ambientales y el impacto que tendría en la industria. Van a tener aquí un primer simposio que aborda esta nueva ley. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, mira, la verdad es que estamos súper contentos, porque entre CPA Legal y We Consulting hemos desarrollado este simposio. ¿Cuál ha sido el interés en el fondo? Si bien hemos visto muchos seminarios en línea, donde muchos profesionales han hecho referencias a esta ley por la importancia que tiene en el fondo la industria, la particularidad de este simposio es que hace la bajada de industrias que son de importancia para nuestro Producto Interno Bruto, de importancia para la generación de ingresos de nuestro país en esta primera instancia, porque esperamos poder hacer otro simposio en el futuro. Así es que los paneles están además integrados por equipos bien multidisciplinarios de profesionales muy expertos en sus áreas, algunos más conocidos que otros más conocidos en los nichos en particular, pero bueno, quedan todos muy invitados. Además vamos a tener una bienvenida bien interesante porque vamos a contar con la presencia de algunos ministros y algunos subsecretarios que además nos van a dar aquí un interesante como approach a lo que vamos a estar viendo en estos 2 días, que es el día lunes 27 y martes 28. Oye, Paulina, para ser súper pragmático... Sí, por favor, que es lo que me gusta. Excelente. ¿Cuáles son los temas específicos o de los temas más importantes que se van a tratar, que se van a bajar en el simposio? ¿Por qué son tan importantes y por qué todos debiésemos estar, cierto, en conocimiento de ellos? Oye, y perdona, para complementar la pregunta de Diego, porque este simposio ocurre en un momento bastante particular. Sí, a ver, no creo que haya coincidido, pero bueno. No, la verdad es que no coincidió, pero sí coincidió con la publicación de la ley, que esto fue en agosto. De ahí como consideramos que era muy relevante en el fondo abordar este tema, pero en lo práctico, a ver, dentro de las industrias, si bien todo el mundo habla de que existe esta ley de delitos económicos, ahora lo estamos viendo en el caso que ustedes señalaban, el caso Audio, caso Hermosilla, como queramos llamarle, lo que hay una responsabilidad en las organizaciones de desarrollar programas de prevención de delitos y hacerse cargo de los riesgos que trae esta nueva ley. ¿Por qué los consideramos riesgos? Porque antes habían hechos que si bien podían ser constitutivos de sanciones administrativas, porque ya estaban recogidos en otros cuerpos legales, ahora son constitutivos de delito. Entonces, cada organización debería al menos tener sus riesgos más relevantes identificados para poder diseñar un modelo de prevención de delitos en dicho sentido. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en esta instancia? No queremos hacer tanto teoría del derecho ni derecho ficción en el simposio, sino que queremos entregarle herramientas a quienes asistan para poder en el fondo identificar en sus industrias riesgos reales, ya ir directamente a hacerme cargo de lo que de verdad podría ser un problema para mí mañana, cómo puedo proteger a mi gobierno corporativo. ¿Te puedo pedir un ejemplo súper concreto de oye, dame cualquier industria? Sí. Decir, oye, mira, está este riesgo y por lo tanto deberíamos hacer esto, como para que la gente que nos está escuchando, porque el tema del compliance ya nadie lo entiende y por eso Por eso después quiero volver a eso, porque yo sé que a mí me pasa hasta con la gente que conozco, incluso en derecho, uno habla de compliance y es como... no se entiende porque además no es un tema exclusivo de abogados, sino que también hay otros profesionales que se dedican al compliance, entonces después lo vamos a abordar. Pero un riesgo en particular, por ejemplo, nosotros tenemos un módulo de industria del litio.
dentro de los tantísimos tipos penales que son abordados en esta ley, tenemos un apartado respecto de la ley de responsabilidad extendida de los productores. Y esto tiene que ver con la gente que se hace cargo de sus residuos. No sé si, yo creo que ustedes lo han visto antes en el programa, no sé si colateralmente o no, pero los productores que generan residuos deben hacerse cargo de esto para que en el fondo no sigan generando impacto en el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el litio? Esta industria también, si bien uno piensa que ellos son los que producen, pero generan baterías. Y estas baterías después en el medio ambiente no pueden estar girando, sino que alguien se tiene que hacer cargo de la recolección y de la efectiva reducción de esas baterías. Y ahí es donde, porque además se considera un residuo peligroso, y ahí vienen otras definiciones de cuerpos normativos complementarios, pero ahí hay un ejemplo que en el fondo esto, si bien está contemplado en un cuerpo normativo distinto, la ley de delitos económicos lo considera relevante y lo convierte o lo constituye en un delito. Entonces ahí ya esa alerta que... Pero ¿cuál sería el delito? Ahora pasa a ser una alerta roja. Ya, pero ¿cuál sería el delito en particular? En este caso, justo en ese ejemplo que tú pusiste, Paulina. ¿No hacerme cargo de la recolección? Claro, pero ahí hay que hacer la bajada a la ley REP. O sea, por eso, a ver, perdón Diego, pero quiero tratar de no quiero complicar más a la gente, pero porque yo sé que es complejo, porque tenemos esta gran ley, como les decía, la ley en el fondo hace referencia a otros cuerpos normativos y cada cuerpo normativo además tiene sus propias disposiciones. Entonces, dentro de esta en particular hay que, por ejemplo, está la definición de residuo peligroso. Después, para entender que es un residuo peligroso, me tengo que ir a otra normativa que me define residuo peligroso. Entonces, podríamos estar todo el día hablando respecto de un riesgo. Lo interesante aquí es que cada empresa identifique cuáles son sus principales dolores. Por ejemplo, si yo soy un e-commerce, claramente yo no voy a tener probablemente que preocuparme de este artículo debido a que yo no genero ningún residuo peligroso. Pero espérate. Pero sí la seguridad de la información. Sin duda. Entonces, eso es porque queremos generar interés más que una alarma colectiva. No queremos que todos los empresarios salgan corriendo, porque en el fondo lo que queremos es que simplemente en la línea de lo que la ley busca, es que cada uno se haga cargo, en la medida que lo que corresponda, de su riesgo. Ya, espérate, es que ahí yo tengo una pregunta. Déjame ordenar mi idea, porque es como amplia. Voy a hacerlo lo mejor posible, y si no les traduzco un poco lo que estoy intentando decir. Al final, la implementación de nuevas leyes es súper difícil. Y yo tendería a creer que las empresas más grandes que tienen áreas de compliance exclusivas, áreas legales y bla, 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 tienden a entender mejor, más rápido y a implementar mejor y más rápido las nuevas leyes. Entonces, bueno, nosotros en este programa siempre decimos que nos gusta decodificar, nos gusta analizar o poner en la mesa temas que no necesariamente son tan intuitivos. Y ahora en el caso que estamos hablando para empresas, yo sé que esto no es fácil, pero ¿podrías dar algunos consejos para los emprendedores, para los más chicos sobre esta ley u otros temas legales comerciales? Sí, porque la verdad es que suelo trabajar también con empresas de tamaños distintos. Y si bien para poder facilitar el acceso y la creación de empresas, nosotros tenemos varios sistemas que le permiten a los empresarios crear empresas en un día, constituir sociedades, y muchos no están tan familiarizados con sus derechos u obligaciones. También, por ejemplo, tenemos hartas empresas como corredoras de propiedades, que pueden ser grandes o chiquititas, pero muchas no saben que también tienen la obligación de entregar reportes a la unidad de análisis financiero, por ejemplo, si es que ven alguna operación sospechosa. Entonces, para tratar de dar una estructura, uno tiende a pensar, bueno, en general, voy a partir de lo más a lo menos. Compliance es hacerse cargo, es una forma de estructurar dentro de las empresas, digamos, o de las organizaciones. Uno habla ya de organizaciones porque nos pasamos también al aspecto público, que es necesario de estructurar los riesgos, identificar riesgos de carácter normativo, generar programas para identificar estos riesgos y además prevenirlos. En rigor, compliance es como si quisiéramos hacer una analogía a un solo término, es prevención, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo siempre le señalo a las empresas de tamaños distintos? Porque si bien la ley deja fuera a las empresas pequeñas o de mediano tamaño, y porque los deja fuera de la norma, más bien
de los delitos que son propios de segunda, tercera y cuarta categoría, más no de los delitos de primera categoría que son comunes a todos, digamos, las excluye. Siempre hay cosas que podrían ser riesgosas. Por ejemplo, hoy en día la gente suele constituir sociedades por acciones, ¿ya? Y resulta la famosa que SPA. la famosa SPA, y todos olvidan que al final del día, como las normas de SPA son tan acotadas, son reguladas por la 18.046, que es la ley de sociedad anónima. Entonces todos olvidan que al final del día son regulados por una norma de sociedad anónima. Es para dar un ejemplo en temas generales comerciales, pero si yo lo bajo a la práctica, tenemos en la primera categoría de delitos todas las declaraciones falsas que pueden emitir empresarios. Por ejemplo, sobre todo en materias de informaciones falsas en general, o en materias tributarias, que cuando por ejemplo, en las declaraciones tributarias se intentan, bueno, uno sabe que ha ocurrido en algunas empresas, o de hecho lo hemos visto en el caso aquí de Hermosilla, que algunos hacen unos ajustes ahí tributarios, pero otros en el fondo acomodan las declaraciones de impuestos, o pueden tal vez no declarar todas las facturas. Eso hoy en día es un delito económico, y no necesariamente necesito ser una empresa gigantesca para cometer ese tipo de delitos. Puedo estar no apegándome a la ley, no entregando toda la información suficiente que necesito entregar solo en materia de, como les decía, de declaración de impuestos. Y así también en materias de pensiones, de tributación en general, incluso con la ley de reorganización. En reorganización también. Si ahora que también lo tenemos aquí vinculado al caso de los hermanos Sauer, porque ellos, sí, claro, porque ellos ahora también están en reorganización, y ahí hay otra alerta. Obviamente son alertas, son riesgos, porque ahora están entrando en un proceso de reorganización que muchas empresas, por la situación económica reciente y que se viene arrastrando hace tiempo, han entrado en estos procesos de reorganización, pero llegar a acuerdos con un acreedor u otro también es un delito económico. Entonces, existen delitos comunes a todas las industrias, existen delitos comunes a todos los tamaños, y ahí en el fondo entramos como a cuál es el problema en general. El problema es que la sociedad es esencialmente corrupta. Es terrible pensarlo así, porque hasta el día de hoy todavía nos escandalizamos. Es que quiero que me expliquen este punto. A ver. ¿Nosotros? Tú tienes que explicar a nosotros. No, yo quiero explicarle este punto. Es lo que quiero decir, que está bien hasta siempre escandalizarnos por estos casos, siempre escandalizarnos por no naturalizar estos hechos de corrupción. Pero a lo que me refiero con entender que el ser humano tiene cierto grado de corrupción en sí mismo, es para que nos hagamos cargo de prevenir estos actos de corrupción. No pensar que nosotros somos una sociedad impoluta y que por esto en mi empresa no ocurre, en mi organización no ocurre, en mi forma de administración pública no ocurre, en mi estado no ocurre. No, son cosas que pueden ocurrir, porque el ser humano en el minuto en que tiene, no todos, pero muchos se les presenta alguna oportunidad, tal vez no nacieron corruptos, pero se les presenta una oportunidad. Oye, esta es una conversación como que pasa a la filosofía piscola. No, digo, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que desde mi perspectiva... no, pero tu punto es que, y no me quiero poner a discutir la filosofía, pero tu punto dado que el ser humano tiene esta corrupción endémica, los sistemas van a ser corruptos y por lo tanto hay que hacerse cargo permanentemente de esto. No van a ser. Eventualmente pueden ser. Entonces... Sí. Lo puse más absolutista como para marcar el punto. Claro. Entonces, ¿por qué me parece relevante? Porque en la medida en que las empresas, las organizaciones, el Estado considere que no va a ocurrir eso por su calidad o su moralidad o su ética interna, no nos parece algo importante y urgente que abordar. Entonces, si bien tenemos políticas que se hacen cargo de esto, tenemos que hacernos individualmente como organizaciones cargo de esta eventualidad real. Es un hecho real, es algo que ocurre, a lo que no nos podemos hacer obtusos o ciegos al respecto, pero es interesante que nos hagamos, como les decía, aunque suene reiterativo, cargo a tiempo. Y eso es un poco el objetivo de nuestro simposio.
Ahí quería volver ahí, Paulina, para poner la pelota de nuevo al piso. Ok, viene este simposio 27-28. ¿Cuántas personas, quiénes van a asistir? ¿Cuántas personas están esperando ustedes que asistan? Y que ustedes como organizadores, ¿qué están esperando al final del día que ocurra? ¿Cuál para ustedes sería una como bonita escena de éxito después de haber hecho este simposio? Bueno, tenemos altas expectativas, la verdad. Esperamos que asistan en promedio 100 personas, es un poco nuestro público objetivo actual. Vamos además a tener espacios... 100 personas que vienen de la industria, de empresas, de la academia, la verdad es que vienen de sectores distintos, porque hemos convocado en sectores distintos, no son solo abogados, hay gente que es miembro de los gobiernos corporativos, también hay mucho ingeniero comercial que se interesa por temas de compliance, hay organizaciones de sectores públicos y de sectores privados que, como yo les decía, todos tenemos que hacernos cargo de esto porque es una realidad. Y mientras más oportunos somos al respecto, mejores resultados vamos a tener, digamos, como sociedad. Uh-huh. El educarnos al respecto de esto. También estamos esperando que se generen espacios de conversación interesantes, porque tenemos grandes personalidades que van a asistir. En materia, los módulos, además, también, como les decía, son de gran relevancia para nuestra industria productiva, porque tenemos módulos de litio, minería, que es el primer módulo que está ese día en la mañana. También vamos a hablar de varios temas vinculados a criterios ambientales, porque ahora la ley hace referencia a normas de carácter ambiental que antes estaban solo recogidas en materias administrativas, pero ahora son constitutivas de delito. Así es que esperamos una reacción de urgencia. Esperamos que facilitarle a las industrias identificar dónde están sus riesgos inmediatos y que de verdad lo consideremos algo urgente. Eso te quería hacer una última pregunta respecto justo a ese último punto que estás tocando, que es, y esto es como, te voy a poner, esta es una pregunta que tiene ahí es un poquito... Por favor. No. Si es que uno fuese, no existe nada de compliance y esta es la selva completa, y 10 fuese, oye, el nivel de compliance en Chile es de un nivel de madurez absoluto. ¿Dónde nos ubicamos hoy en ese espectro de 1 a 10 como país? Es súper difícil la pregunta porque a mí me huele un poco la respuesta. Ya, va a decir 2, 3, sí, más o menos. 2, 3. Ya, la verdad es que lamento decir que sí. Y insisto, es porque siempre pensamos que somos muy probos en lo individual y está correcto, está perfecto ser así, está perfecto sentirlo, pero cuando uno considera que otras instituciones, otras organizaciones, otras personas son las menos morales, uno no ve el riesgo inmediato. Entonces, no tengo por qué hacerme cargo del costo de implementar un programa de prevención, un modelo de prevención de delitos, o tratar de ver que con quienes me relaciono o mis stakeholders puedan o no revestir un riesgo para mi organización o incluso para ellos mismos, porque no tenemos por qué ser tan ensimismados como organizaciones, también tenemos que intentar no generarle riesgo a los demás. Me encantaría decir que todos nos levantáramos un día y que nos propusiéramos ser éticamente correctos y que así ocurriera, pero el mundo nos ha demostrado que espontáneamente no resulta así. Y que si bien... Estamos leyes para gobernarnos. No sé si leyes, pero sí... normas. Educación. Y la educación no es espontánea. Lamentablemente a veces tienen que existir estas normas para que las organizaciones sientan que es necesario educarse en temas que para nosotros, incluso en esta conversación, puedan ser tan naturales y obvios. Y por eso duele tanto cuando uno dice que como comunidad, lamentablemente hay que aceptar que existe la corrupción, pero como les digo, más bien no para naturalizarla, sino que para hacernos cargo de manera oportuna, y es lo que esperamos con el simposio, generar las alertas a tiempo, para que en el fondo el día de mañana podamos decir que estamos más cerca del 7, porque todos vimos a tiempo que de verdad nuestras organizaciones teníamos que conversar acerca de estos temas, que sí la ética es algo relevante que no podemos dar por sentado,
que tal vez lo que nosotros especulamos que era nuestro nivel moral de sociedad no es el que teníamos tan claro, no lo teníamos tal vez tan claro. Y esa es la gracia de estas iniciativas, y esperamos que, como les decía, se amplíe a todos los sectores, que no sea solo privado, porque aquí tampoco es estigmatizar ni el sector público ni el sector privado. Todos tienen ahí sus dolores y sus deficiencias. Entonces la idea es llegar a todas partes para que funcionemos orgánicamente mejor, digamos. Bueno, que les vaya estupendo en el simposio, después nos contarás cómo salió. Paulina Jerez, abogada asociada de CPA Legal, muchas gracias por venir a Muchas gracias. a conversar Muchas con gracias por el espacio. Que esté muy bien. Excelente. Mi querido Diego, ya se nos fue la horita. Déjame contarte quizás una última cosa importante para tenerla pendiente para la próxima semana. La próxima semana inicia la COP28. Ya, y vamos a estar pendientes de la COP28. Van siempre representantes chilenos. Presidente Boric no va a ir, pero estemos atentos porque quizás uno de los temas de mayor urgencia, no solamente para Chile, sino para el planeta completo, tiene que ver con la reducción de emisiones, ¿cierto?, de gas invernadero. Vamos mal, te digo al tiro. Como planeta vamos mal. No estamos ni cerca de la trayectoria que alguna vez se puso al inicio de las COP. Y cada vez la urgencia de transformación es más grande, se hace más evidente, pero no ocurren, así que no estamos calentando. Bien, chica. Buena frase para cerrar un día bien. Como planeta. Buena frase para cerrar un día bien. Ya nos vamos. Gracias por escucharnos. Viene Aldea Global. Los queremos. Chao, chao. Chao, chao. LAT Marketplace empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX, impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentaron Clave Morse.